Por favor, me confirman si se está proyectando, que no, no Sí, lo... sí, Sí, señor. muchas gracias, Edwin. Bien, ya como se acordó, el próximo viernes 14 se realizará el segundo examen. Pues básicamente entra todo hasta movimiento de tierras, como lo habíamos conversado, el tema de acarreos, y ya nos queda las últimas clases, que es prácticamente la última clase sería hoy, y nos queda desde hoy hasta el viernes 28 de mayo para la entrega de proyectos. La idea es que el jueves 27 se haga la entrega del documento, ¿cierto? Y el viernes 28 sea la sustentación por grupos. Vamos a dar 15 minuticos por grupo. La idea es que ustedes hagan un resumen ejecutivo del proyecto, pero digamos que la idea de ese resumen ejecutivo es resultados, ¿no? Nada de procedimientos, sino resultados, sus conclusiones, sus análisis, pero nada de teoría, porque pues ya la tenemos toda. Ustedes imagínense que están pues es vendiendo su proyecto básicamente, y es una exposición de resultados, ¿no? Entonces, cómo fue todo el proceso, qué se obtuvo y qué se recomienda. Es básicamente una presentación muy ejecutiva, porque pues el contenido, todo el soporte, digamos, técnico, teórico, estará incluido en el documento, pero ya la presentación que ustedes van a hacer es un resumen ejecutivo de resultados. La idea pues es, les compartiremos ahí en esta siguiente semana como el contenido de esa presentación, y la idea es que pues no tardemos más de los 15 minutos que va a haber disponibles. La idea es que todos participen en la presentación, ¿no? Si solo presenta uno, pues solo esa persona tendrá, digamos, evaluación de su presentación. Entonces, la idea es que todos hagan su correspondiente análisis y su respectiva presentación. Entonces, para que por favor lo tengan muy presente. Y pues el informe, ya ustedes tienen aproximadamente un 50% del documento, que fue la entregable que se hizo pues después de Semana Santa, ¿no? Entonces digamos que ya el trabajo está adelantado, tenemos prácticamente 20 días para desarrollar el proyecto. Igual haremos las mesas de trabajo en los horarios de clase, es decir, que los lunes entre 3:30, bueno, no, podemos dejar los lunes de 6 a 7, eh, viernes de 6 a 7 para resolver dudas. Ustedes me escriben, así como hemos venido realizando el procedimiento, y agendamos la cita y revisamos proyecto. Entonces, digamos que en esos horarios la idea es poder resolver las inquietudes que ustedes tengan. De la misma manera, la semana entrante habrá horarios, digamos el lunes, ya sería de 6 a 7, el miércoles de 6 a 7, y bueno, no, el viernes sí no habría porque es el examen, para pues atender dudas. Entonces, para que por favor se programen si las tienen, pues la idea es que ustedes desarrollen el taller. Con el taller están muchos de los aspectos que se evalúan en el examen, ¿no? Entonces, no sé, Edwin, porfa, ¿me recuerdas la fecha de entrega al taller? ¿Quedó para el viernes también? Sí. O- Sí, ya te confirmo, profe, pero creo que quedó para el 10. Ya te confirmo. ok. Sí, se corrió 8 días también. Sí, no hay problema. Pero pues la idea no es que dejen el taller para después del examen, porque pues ahí no se logra para hacerlo después del examen, porque pues la idea es que con ese taller puedan estudiar ustedes todos los temas. Bien. El taller quedó para el 14, sí, para el viernes. Para el 10, ok. Para el... Para el, para el viernes 14, el viernes de Ah, la... bueno, quedó para la misma fecha perfecto. Quedó para la misma fecha del examen, perfecto. Sí.
Y como les comento, cualquier duda, así como hemos venido haciendo, por favor me escriben o nos escriben también pues a los monitores y hacemos pues la respectiva sesión de revisión, ya sea de proyecto, de dudas, de lo que deseen preguntar relacionado obviamente con el curso, lo atenderemos. Entonces, no, para que por favor tengamos en cuenta ese cronograma ya pues de finalización de semestre. Y pues ahí tenemos todas las fechas. El 11 de junio es la fecha límite para publicar en banner. La fecha máxima de retiro es hasta el 15 de junio. Es, digamos, las fechas que la universidad ha puesto para los diferentes controles. Es decir, que en la semana de exámenes, si ustedes miran, que es desde el lunes 31 de mayo al sábado 5, no desarrollaremos actividades. Quedarán pues para sus otros compromisos de demás asignaturas, ¿no? Para que lo tengan presente. La universidad, digamos, recomienda que este tipo de proyectos siempre se entreguen en la última semana de clases. Entonces yo creo que estamos, por favor no se confíen, ustedes tienen pues más trabajos de otras asignaturas, entonces para que puedan distribuir ahí su espacio en la entrega del proyecto. Bueno, no sé si de fechas y de cronograma estamos todos de acuerdo, si hay alguna inquietud. Profe, yo tengo una duda. Pues Claro. primero, y segundo, es sobre la primera entrega. Es que creo que no hubo una retroalimentación o un algo como al respecto de cómo nos fue o de si hay una nota y cómo jugaría esa nota en cuanto a la totalidad del proyecto. Es que esa parte no me queda muy clara. Bueno, sí, ese claramente pues ese hace parte de todo el proyecto. Entonces ahorita en la semana que viene vamos a programar, estuvo bien ahí la intervención, vamos entonces a hacer retroalimentación por grupos de todo lo que se encontró. Entonces ahí por Fis Edwin y para que lo revisemos con Laura y Carol y hacemos retroalimentación por grupos para que ya la entrega final incorpore los ajustes que se requieran, ¿no? Perfecto. Listo, gracias, profe. Sí, era eso. Ok, perfecto. No, muchas gracias. Sí, tenemos ahí estas semanas pues para hacer ese tipo de ajustes. Bueno, sí, hoy es la última clase magistral, exactamente, como lo pregunta Daniela ahí en el chat. La idea es todas estas semanas, bueno, realmente no son todas, son dos que vienen después de la examen. La idea es hacer revisión de proyectos, que ustedes me pregunten todas las dudas que existan y las podamos ir resolviendo en horarios de 6 a 7 de la noche, el lunes, miércoles y viernes. Van a ver 3 horas a la semana para poder hacer esa atención de dudas. Es decir, que todo lo que queda de aquí en adelante es proyecto y trabajo, digamos, por parte de ustedes. Como les comento, si requieren acompañamiento o hay dudas, no es sino que agendemos la cita y revisamos. Fabián, una pregunta. Sí. ¿Esos horarios como de acompañamiento y de dudas también se podrían hacer como en las horas que estaban destinadas para la clase que ya no vamos a tener? ¿O va a ser como horarios diferentes? No, solamente lunes y miércoles serían de 6 a 7. Por ejemplo, el viernes podría ser en las horas de clase. Podría ser. Ok. Lo importante es que porfa las agendemos, porque es que es para que no, la idea es atender por grupos, ¿cierto? Los grupos que requieran acompañamiento y dar un espacio por grupo, para que no entren todos al tiempo y esperando, Ok. bueno, etcétera. Entonces las vamos agendando, sí, las coordinamos. Ok, listo. Listo. Incluidas las del viernes, ¿cierto? O sea, Sí, todas las vamos a dejar. Ok, listo. incluidas las del viernes, exactamente. Listo. Así es. Gracias. Perdón, qué pena. Una pregunta rápida. ¿El parcial también es a las 7 de la noche? Sí, sí, porque como está sincronizado con la Ok. otra sección, es por eso el horario. Listo, listo, súper. O sea que el próximo lunes y viernes no vamos a tener clase, pero están los horarios de atención, ¿no? Si lo requiere.
Igual ustedes a Fabián, veces me escriben en otros horarios y a veces hacemos revisión también, no hay problema. Ujú. Sí, adelante, Jesús. sí, Fabián, qué pena, discúlpame por interrumpirte. Una pregunta así rápida de lo del proyecto final, los horarios de sustentación, en más o menos, ¿en qué intervalos horarios van a estar en los horarios de clase? Sí, los vamos a hacer de 3:30 de la tarde en adelante ese viernes 28 de mayo, en Sí, es que intervalos. yo tengo un problema entre el 26 y el 28, que es que tengo un final en esos dos, no sé si cuál de esos dos días, porque lo estaba discutiendo el profesor. Entonces Ya, me tocaba esperar a que él dé la fecha, ¿sí? Y es casi que de 6 de la tarde a 9:30, que es como de 4, es de maestría. Entonces no sé si cuál de esos dos días me molesta, porque pues si me toca el miércoles no hay problema, que pues claro. no caen los horarios, pero me preocuparía el viernes. Sí, claro, ahí sería que coordináramos pues con el grupo, ¿cuándo sería? Podría ser antes Listo, o después, lo listo, coordinamos, listo, no hay listo. problema. Sí, sí, igual, Profe, adelante. Sí, no, Juan. qué pena, culmina, yo ya No, no, terminé. adelante, Juan Esteban. Ujú. Ah, ok. Profe, era como más una petición en cuanto a que, pues yo veo que las clases están subidas, pero en YouTube. ¿Habría alguna posibilidad de que nos facilitaran un link como con las clases? Que la verdad a mí me gusta quedarme como con el material audiovisual, como porque yo lo reviso a veces sin conexión, entonces verlo en YouTube se me complica a ratos. Sí. Edwin, ¿ahí qué posibilidad hay de bajar los archivos a un link? Sí. Eh, pues me tocaría, de pronto sería subir los videos a un Drive y compartírselos, pero, o por WeTransfer, pues me quedaría más fácil de pronto subirles todos los videos como un Drive, de forma que los puedan descargar. Ah, bueno, Pero sí. sí, sí, pero eso sí, se demoraría un poco porque es bastante, es muy pesado, entonces Ah, yo les aviso. sí, No, no, o sea, la verdad es como por tenerlos y porque sé que a futuro me pueden servir, pero sí les agradecería mucho, o sea, no, pues no hay afán, pero muchísimas gracias. ok, perfecto. Bueno, Listo. Ujú. Perfecto. Sí, y vuelvo, insisto, si requieren revisión y eso, agendamos la cita. O sea, la idea es poder resolver las dudas, no se queden con las dudas ahí. Ahí a veces me demoro un poquitín en responder, pero de manera general, eh, de manera general, mira, ahí están diciendo que se puede descargar por YouTube, que se pueden descargar directamente de YouTube los videos. Ujú. sí, sí se puede, sí, sí sería Sí, perfecto. Yo, claro. Ujú. pues no sé si se pueda, si quieren yo averiguo y les comento. Sí, de pronto, como es posible, según veo, sería de pronto compartir como un tutorial de cómo es la forma. Sería de pronto lo más práctico. Ujú. Sí, exacto. Sí, bueno, y qué pena. Y nuevamente, sí, si requieren resolver inquietudes, me escriben y coordinamos. De pronto a veces se puede antes de los horarios que tenemos establecidos. Ya pues ya no teniendo las clases podemos programar horarios, digamos, en esas horas para poder atender. Lo vamos coordinando, mejor dicho. Ujú. Bueno, aprovechar esos horarios que yo sé que muchos grupos han hecho el ejercicio de las consultas y se ha logrado avanzar bastante. Hay unos proyectos muy, muy avanzados. Ujú. Bueno, no sé si hayan más inquietudes. Bien, continuando ahora sí con el tema de clase, eh, la, sema- el- la clase anterior, o no la anterior, sino eh, antes de la anterior, estuvimos hablando del presupuesto y la clase pasada hablamos pues de cómo, el pasado lunes, de cómo generar las obras a través de las herramientas de Civil, poder identificar dónde es cuneta, filtro, etcétera. Y ya la clase anterior a esa habíamos hablado del presupuesto, alcanzamos a hablar algo de los precios unitarios y ahora viene cómo se hace un cronograma
de inversiones realmente, ¿no? En infraestructura vial, no sé, yo creo que en algunos otros elementos, o sea, infraestructura vial también incluye todo el tema de alcantarillados, redes de transmisión, gasoductos, casi que todo lo que compete con obras lineales. Se maneja este tipo de cronograma que se llama un cronograma de inversiones y de ejecución, que es básicamente un cronograma valorado en recurso económico y en tiempo, ¿sí? Y en el cual nosotros vamos a representar las grandes partidas de pago. Vean que aquí nosotros no vemos esto ítem por ítem, sino en grandes partidas de pago. Esas grandes partidas de pago tienen su respectivo costo, o sea, estas grandes partidas vienen del presupuesto, ¿no? Entonces vean que cada gran partida de pago tiene pues sus ítems y un total. Gran partida de pago 2, transportes, sus ítems y el total, y así sucesivamente. Ese total de cada gran partida de pago va a ir consignado pues en su respectiva casilla, ¿cierto? Vamos a obtener el valor total del proyecto, ¿cierto? Y vamos a determinar qué peso tiene con respecto al total, que básicamente pues es dividir el valor de la gran partida de pago con respecto al total. Es decir que en esta casilla vamos a tener la sumatoria de todas las actividades, pues serán el 100%. Esta es la distribución del presupuesto en función del costo de cada gran partida de pago. Ahora nosotros vamos a colocar esto en el tiempo, es decir que en cuánto tiempo se puede hacer cada actividad de estas. Entonces acá la idea es, normalmente se hace un cronograma mensual, ya que eso tiene que ver también mucho con el tema de financiación, porque este tema mensual tiene también que estar asociado con el flujo de caja del proyecto y cómo es que voy a ir a los bancos o a la entidad de financiamiento pues para poder obtener los ingresos, ¿no? Porque pues muchas veces yo no tengo 25.000 millones en el banco para hacer una obra, ¿no? Entonces hay que recurrir al tema financiero, al mercado financiero, pues para poder financiar parte de la obra que se va a ejecutar. En ese orden de ideas, cada gran partida de pago la vamos a programar en el tiempo en porcentajes acumulados. Entonces el primer mes se hace el 20%, el segundo mes hasta el 45%, en el tercer mes hasta el 70%, el cuarto mes ya completé el 100% y el resto de meses pues voy a tener ya el 100% programado. Y así programo cada actividad. Observen que no todas necesariamente tienen que iniciar el primer mes. En función del avance programado de la obra, voy programando los avances en cada una de las actividades. Y este sería nuestro cronograma de ejecución en tiempo, en donde yo voy a definir cómo voy a ejecutar cada actividad, en qué temporalidad. Aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta los meses de invierno, la disponibilidad, por ejemplo, de importación de algunos elementos para la obra. Cuando estoy haciendo puentes y túneles, requiero de algunos elementos que son importados. Entonces, por ejemplo, debo contar que, no sé, esos me llegan al tercer mes, al cuarto mes, etcétera. Es básicamente poder definir en el tiempo dónde voy a iniciar cada actividad. Y ahora, yo voy a tomar el porcentaje programado de cada gran partida, la multiplico por el porcentaje que representa sobre el total, ¿cierto? Y asimismo voy haciendo actividad por actividad, las que tengo programadas en el mes, y obtengo un porcentaje ponderado. Ese porcentaje ponderado es el porcentaje programado para ese periodo, ¿sí? Si yo multiplico el valor total por el porcentaje programado, voy a obtener la inversión programada. Es decir, que yo voy a obtener una programación de ejecución de la obra y una programación de las inversiones que voy a realizar. Entonces, este cronograma
donde podemos ver, es casi que un panorama gerencial de todo el proyecto, es el que voy a tener en cuenta para control de avance de obra, control de inversiones y también control de avance y también control por parte de la entidad contratante, ¿no? Entonces observen que con este cronograma realmente es un ejercicio sencillo, puedo hacer un análisis completo de cómo va a ser el comportamiento de mi obra. Este mismo ejercicio se realiza también, bueno, y si yo grafico tiempo versus porcentaje de avance, se me va a generar la famosa curva S que me define cómo va a ser la ejecución de la obra. Entonces, cuando tengo pendientes bajas, como esta, quiere decir, o como la del final, quiere decir que voy a tener inversiones bajas. Normalmente al inicio de cualquier proyecto y al final se generan las menores inversiones. Las mayores inversiones siempre o por lo general se acostumbra a tenerlas en el centro del periodo de ejecución del proyecto, ya que pues si yo tengo 8 meses y quiero ejecutar aquí al final pues el mayor porcentaje, pues me va a ser más complicado. O al inicio del proyecto generar grandes inversiones es complejo por el tema de lograr la inercia del proyecto, ¿no? Sobre todo en estos obras de infraestructura pues que son tan cuantiosas, ¿no? Por ejemplo, vean, podemos estar hablando que por kilómetro una vía está entre los 4.000 y los 6.000 millones de pesos, más o menos. Entonces, ustedes podrán imaginarse la complejidad, ¿no? Una empresa constructora que ejecute muchas obras, que tenga un gran flujo de caja, mejor dicho, si ejecuta 2.000 millones de pesos mensuales, eso es una gran inversión, o sea, eso es un músculo financiero y de ejecución bastante grande. Llegar a ejecutar 2.000 millones mensuales es bastante complejo, ¿no? No son muchas las empresas que logran llegar a ese tipo de inversión, ¿no? Entonces quiere decir que estos presupuestos normalmente están programados para 14 meses, para 16 meses, y la idea es que se generen que lo ejecuten entre varias empresas, ¿no? Para poder más o menos ejecutar del orden entre 1.000 y 2.000 millones mensuales, que es, digamos, como más o menos un estimado de la inversión a la que se debería llegar. Bien. Y aquí, pues, como les comenté, podemos obtener el flujo de caja de inversión mensual. Bien, esto es el flujo de la obra. Ahora viene la evaluación financiera del proyecto. Entonces, una evaluación financiera, pues, básicamente es un flujo de caja que va a representar cómo van a ser los ingresos y los egresos de nuestro proyecto. En ese caso, nosotros tenemos que garantizar un valor presente neto mayor a 0 y una tasa interna de retorno mayor al costo de oportunidad. En obras de infraestructura, ¿cuál es el costo de oportunidad? Básicamente, tendrá que ser igual o mayor a lo que ofrezca el mercado financiero, ¿no? Es decir, yo no voy a invertir 100.000 millones de pesos en una obra que no me vaya a rentar más de lo que me ofrece el mercado financiero. Si el mercado financiero me ofrece más ingresos que la inversión que yo voy a hacer en la infraestructura para recuperarla, pues no tendría sentido. Entonces, normalmente estos costos de oportunidad están por encima del 12%, digamos, el mercado financiero normalmente puede estar en posibilidades hasta del 10%, y el costo de oportunidad, digamos, de un proyecto de esas cuantías normalmente debe estar por encima del 12%, pues para que sea atractivo realmente, ¿no? Que el riesgo que se tiene en una inversión de esta cuantía, pues realmente represente ese costo, ¿no? Entonces, para poder conformar estos flujos, yo debo tener en cuenta cuáles son las inversiones que debo hacer. Este tipo de proyectos suele utilizarse, este tipo de modelo del que vamos a hablar, en las asociaciones público-privadas o en las concesiones.
en la obra pública normal no. O sea, digamos que este es un esquema básicamente de iniciativa privada para una inversión con el Estado, de una concesión o de una asociación público-privada. Es básicamente como los modelos en los cuales se basa este ejercicio que vamos a hacer. Cuando yo estoy proponiendo un proyecto de iniciativa privada, yo debo tener en cuenta que debo hacer una inversión del proyecto y ese es el costo total del proyecto. Ese costo total es el presupuesto que hemos hecho pues, en la etapa previa, ¿no? Entonces ya conocemos la inversión y el flujo de caja de inversión que está pues, relacionado con el cronograma de inversiones. Pero adicionalmente, durante la ejecución del proyecto, como pues estos son obras que normalmente se proyectan a mínimo 20 años, pues por su costo y finalmente pues por su garantía, yo debo hacer unos mantenimientos rutinarios, que es como lo que vemos acá, que es poder tener las cunetas limpias, sellar las fisuras de la vía, básicamente mantener las condiciones de serviciabilidad del proyecto y de calidad de servicio finalmente, ¿no? Porque si yo voy a cobrar por una infraestructura, pues tiene que ser de buena calidad, ¿no? Es, digamos que la premisa del esquema. Entonces, estos son los mantenimientos rutinarios y los mantenimientos periódicos básicamente es reposición de la carpeta asfáltica, de pronto reforzamiento de algunas estructuras que hayan sido deterioradas. Esas estructuras que se refuerzan ya en la ejecución son estructuras menores, ¿no? Boxes, alcantarillas, de pronto uno que otro muro que se pudo haber movido, pero sí nunca los puentes ni los túneles, ¿no? Eso sí, pues sería, bueno, a los túneles sí se les hace un mantenimiento periódico, que es todo el tema de los ventiladores, de la iluminación, de los drenajes. Esos son mantenimientos pues que tienen cierto costo y se realizan de manera periódica. A los puentes, bueno, los que son, por ejemplo, que tienen elementos metálicos, habrá que hacerles periódicamente verificación de corrosión, pintura, etcétera. Y todo esto serían nuestros costos, lo que son la inversión más los mantenimientos. Y eso se recuperaría, digamos que el ejercicio que va a hacer es un esquema básico de recuperación de la inversión contra cobro de peajes. Entonces, básicamente, yo voy a tener el ingreso de peajes como una forma de retribución del costo de inversión. Lo que quiere decir que si yo voy a recuperar mi inversión a través de peajes, a través de este análisis, digamos, de iniciativa privada, yo debo tener muy claro cuál es el tránsito promedio diario y cuál es la composición vehicular, que ya nosotros sabemos con buen detalle cómo llegamos a determinar estos valores, ¿no? Entonces, aquí volvemos y cerramos el ciclo, ¿no? Entonces, iniciamos con tránsito, ¿cierto? El tránsito nos dio todos los parámetros de diseño para nuestra infraestructura vial, ¿cierto? Ahí pues hicimos nuestros diseños. Ahora con el mismo tránsito vamos a ver cómo vamos a recuperar los costos de la inversión. Entonces, básicamente que este es un ciclo completo de proyecto donde yo puedo evaluar desde el punto de vista de desarrollo de infraestructura, que son todas las obras que ustedes han planificado, la hojita que desarrollamos la clase pasada, todo lo de la curva horizontal, la espiral, la clotoide, la vertical, etcétera. Todo eso nos generó unos costos de inversión de la infraestructura. Ahora, ese mismo estudio de tránsito que hicimos nos va, a través pues, de un análisis de peajes, nos va a poder definir el recaudo que vamos a tener para poder ver en cuánto tiempo se puede recuperar esa inversión. Y ahí pues, ¿qué se debe tener en cuenta? Digamos, este tema de los peajes, ¿sí? Básicamente va a tener una consideración que el crecimiento de las tarifas pues debe estar acorde con el IPC, ¿no? Entonces, digamos, dentro del ejercicio que ustedes van a desarrollar, tendrán que buscar
una forma de proyectar el IPC, pero recuerden, no sé si hay estudiantes de economía aquí en el grupo, en el curso, pero digamos el IPC no es una curva logarítmica exponencial potencial, sino es una curva básicamente polinómica que tiene ascensos y descensos, ¿no? Entonces la idea es que ustedes identifiquen cómo es que se puede proyectar ese IPC en el tiempo, ¿no? Tenemos las inversiones, que son los gastos, los costos, que es el costo de construcción más los costos de mantenimiento, ¿cierto? Que es lo que vemos acá, que tenemos costos periódicos de mantenimiento periódico y de mantenimiento rutinario. Entonces, el mantenimiento rutinario se ejecuta mes a mes. El mantenimiento periódico se realiza cada 4 años, cada 5 años. Entonces, esos elementos deben estar dentro de un modelo financiero. Entonces, vean que esto como está valorado en el tiempo, quiere decir que nosotros debemos armar un modelo financiero en el que vamos a tener los costos de mantenimiento rutinario mes a mes, los costos de mantenimiento periódico cada 3 o 4 años, y la inversión, pues ese sería mi momento cero, ¿no? Yo prácticamente ejecuto y ahí sí empiezo a mantener y operar. Hay proyectos en los que la inversión también se mezcla con la operación, ¿no? Es decir, que se construye y se va operando. Nosotros vamos a considerar un proyecto en que yo tengo que construir 100% de la infraestructura y cuando la empiece a operar, ahí sí entra el ingreso por peajes, ¿sí? Entonces yo construí 100%, o sea, que en el momento cero de mi modelo financiero, cuando terminé la construcción, pues tengo un negativo gigante, ¿no? Tengo aquí un negativo gigante al iniciar. Y voy a tener unos negativos que salen periódicamente asociados a estos mantenimientos. Pero por otra parte, voy a tener un ingreso de peajes también mensual, que básicamente va a ser igual pues el tránsito anual por tipo de vehículo, por la tarifa y por la tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento pues es básicamente el IPC, ¿no? Entonces el IPC va creciendo anualmente y se comporta como la ecuación de interés compuesto, ese recaudo, ¿no? Porque es interés sobre interés, o no interés, sino crecimiento de IPC sobre crecimiento de IPC, y por eso se genera esta ecuación de interés compuesto para poder generar el recaudo anual y en el tiempo. Y esto me va a generar un tiempo de operación, ¿sí? No sé, 20 años, 25 años, 30 años. Eso es lo que ustedes van a determinar, o digamos el enunciado del proyecto creo que tiene un plazo inicial. La idea es verificar si ese plazo, si en ese plazo yo puedo recuperar la inversión. Y en ese plazo que se tiene, digamos que es normalmente el plazo al que se programa una concesión o el que se programa, o, digamos, y este modelo pues se realiza en muchos tipos de proyectos, ¿no? En temas de centros comerciales, en operaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales, bueno, etcétera. Y en ese tiempo que se está estimando, hay un valor presente neto, ¿no? Y obviamente tiene que haber un costo de oportunidad, una TIR. Entonces, la idea es que esa TIR o digamos, esa inversión se vea reflejada que se vea reflejada en el recaudo que se va a obtener del proyecto. Bien, básicamente nosotros tenemos pues el tiempo y esos mantenimientos. Digamos que cuando yo no realizo esos mantenimientos, básicamente la vía se me empieza a degradar, ¿no? O sea, el nivel de servicio. Por eso pues es importante realizar esas inversiones a tiempo, de esos mantenimientos periódicos rutinarios, que son básicamente lo que buscan
recuperar la serviciabilidad de la vía. Entonces, este esquema, digamos, de intervención está asociado al tiempo óptimo en la cual se deben empezar a hacer ese tipo de adiciones o de mejoras a la infraestructura para evitar que caigan, ¿no? Entonces, digamos que como parte del ejercicio, aquí lo vamos a dejar como un tiempo fijo, estos mantenimientos, ya dijimos que el rutinario mensual, el periódico 3 o 4 años, ustedes lo miran, porque si lo hago cada 4 años, pues va a haber menos egresos del modelo. Si lo hago cada 3 años, pues el modelo va a tener más egresos. Entonces, habría que ver cuál condición me genera más. Pero ese tiempo también debe estar asociado a que mi vía no caiga en su nivel de servicio, ¿no? Entonces, es básicamente porque entre más se deteriore, más me vale mantenerla. Bien, entonces, en ese orden de ideas, nosotros pues debemos garantizar que esas intervenciones de mantenimiento pues estén acordes al tráfico, que garanticen la movilidad y que garanticen la accesibilidad, que finalmente en los proyectos de inversión pública, o bueno, también puede ser privada, esto sucede mucho, en las privadas puede ser las vías internas de un puerto, por ejemplo, o las vías de un centro comercial, bueno, etcétera. Eso aplica a muchos modelos. La idea es poder garantizar que esa infraestructura se conserve bien. Bien, entonces aquí se genera algo que se llama la evaluación económica. Entonces la evaluación económica, perdón, me regreso un momento. Esta evaluación financiera, vean que es solamente pesos que entran y salen. Es básicamente la inversión que va a realizar el privado al proyecto público que se está proponiendo. Pero ahora aquí entra un tema de que ese sería un valor actual neto o valor presente neto que se llama el BAN financiero, ¿sí? Que es básicamente el valor presente neto que va a buscar el inversionista. Pero cuando nosotros estamos hablando de obra pública, que son por ejemplo las carreteras, los colegios públicos, los hospitales públicos, etcétera, debe haber un elemento que se llama el BAN social. Y el BAN social es básicamente qué utilidad le representa al Estado tener ese proyecto. Entonces, si tenemos un ejemplo sencillo de entender, que sería, por ejemplo, el túnel de la línea, que lo vimos a principio de semestre, ese megaproyecto que se tiene pensado ahí para colocarlo como línea férrea, que los camiones se suben a una plataforma, así como funciona el Canal de la Mancha, más o menos, ahí entre Inglaterra y Francia. Entonces, ¿qué pasa con el Estado si se llega a montar ese proyecto? Resulta que los camiones ya no tienen que gastarse, no sé, 1.000.000 de pesos en combustible en subir y bajar, sino pagar 300.000 pesos para que los pasen de un lado de la montaña al otro, ¿sí? Entonces, ese menor consumo de combustible, claramente, pues lo va a ver el usuario como una disminución en su operación, pero el Estado también lo ha reflejado en que tiene que importar menos combustible, ¿sí? Entonces, ese comportamiento en variables macroeconómicas es lo que el Estado ve como un ahorro. Otro elemento que se ve como una utilidad del Estado. La gente necesitaba 10 horas en atravesar la línea, por decir algo, ¿no? Y resulta que ahora con esos túneles se va a recorrer en 2 horas. Esas 8 horas de diferencia tienen un costo del tiempo de viaje. Entonces, como costo de, digamos, si yo estoy viajando por trabajo, quiere decir que yo voy a llegar 8 horas antes requerí menos tiempo para viajar, no sé, de Armenia a Bogotá, y esas 8 horas yo las puedo invertir en trabajo útil, ¿no? Entonces, eso lo ve en beneficio el usuario y también lo ve en beneficio el Estado, porque finalmente esa productividad de esa persona se va reflejada de una u otra manera, ¿sí?
Por ejemplo, el tema de que ya no haya camiones subiendo toda la línea, quiere decir que se van a reducir las emisiones atmosféricas de CO2. Eso tiene, por ejemplo, un calificativo internacional. Digamos, dentro de cuando uno mira cómo se califican los países, la competitividad de los países, dentro de uno de los tantos componentes está la reducción en emisiones de CO2. Entonces, eso el Estado no lo ve directamente en costos, en dinero, pero sí lo ve reflejado en un ban social hacia la comunidad, hacia el Estado realmente, ¿no? Entonces, eso es lo que llama el Estado el ban social. Entonces, una evaluación financiera es cuando se tiene en cuenta solamente la inversión del privado y su rentabilidad, pero el Estado hace su ban social donde va a ver cuál es la utilidad que va a tener el Estado con la ejecución de ese proyecto. Entonces acá, cuando el ban financiero y el ban social es positivo, pues el proyecto sí o sí va, ¿cierto? Pero cuando el ban financiero es negativo y el ban social es positivo, entonces acá el Estado le dice, bueno, ¿cuánto vale su proyecto? No sé, ustedes habrán escuchado los costos de los proyectos de concesión, son en billones, ¿no? El inversionista dice, vea, señor Estado, eso vale 1.3 billones de pesos. Pero para poder operar ese proyecto, yo necesito 50 años, no sé, por hablar del número. El Estado dice, bueno, no, pero yo no le puedo dar a usted esa infraestructura a 50 años, opérela 20 años, pero esa inversión que usted le estaría haciendo falta, yo la pongo, yo la suministro, ¿sí? Entonces es cuando, digamos, eh, eh, el, el ban financiero negativo, viendo el Estado que sí le funciona a ese proyecto, por ejemplo, el de la línea, entonces dice, bueno, listo, hagamos el proyecto con su oferta y yo pongo los recursos que hagan falta para que su proyecto pase a positivo, ¿sí? Entonces, porque finalmente ese delta que el Estado va a invertir, obviamente lo ve reflejado en un tema social, ¿no? De inversión del Estado bueno, en temas macroeconómicos y en bienestar en general, pues para el Estado. Entonces, ahí es cuando se realiza pues el proyecto y el Estado tiene que invertir. Hace algún tiempo, no sé si ustedes recuerdan que el Estado estaba vendiendo o vendió una fracción de Isagen, ¿sí? Para las vías 4G. Básicamente lo que estaba pasando era eso, o sea, que estaba viendo la posibilidad de que eran proyectos que pues a los inversionistas privados no les generara rentabilidad, pero realmente el Estado los necesitaba para mejorar la competitividad del país. Y el Estado, ¿cómo completó su caja? Pues vendiendo una fracción de las acciones de esa empresa y las invirtió como parte de esos proyectos, ¿no? Digamos que en términos gruesos, ¿no? Obviamente hay muchas otras cosas de trasfondo, pero digamos que de esa manera funciona de esa manera funciona de esa manera funciona cuando el Estado completa la inversión que se requiere para desarrollar la infraestructura. Por ejemplo, si ustedes miran el tema del metro, en el tema financiero, muy seguramente el ban financiero del proyecto no es positivo, muy seguramente. Entonces el Estado tiene que hacer un aporte para que el proyecto pueda ser ejecutado porque el Estado va a ver que en el tiempo que se van a mejorar la seguridad, la comodidad de los usuarios, bueno, en fin, todas esas variables, es positivo el proyecto. Entonces, por eso se generan ese tipo de inversiones. En ese orden de ideas, los aspectos, algunos, estos no son todos, voy a
mencionar aquí aspectos que nosotros podemos cuantificar dentro de nuestro proyecto como ahorros que el Estado ve que se pueden ver reflejados en el BAN social, que son la reducción en los tiempos de viaje, ¿sí? Los ahorros en costos operativos y la calidad y fiabilidad de los servicios. Es básicamente como lo que nosotros podemos monetizar, digamos que así se llama el término, que son temas, esto puede llegar a ser algo subjetivo, pero se puede monetizar y cuantificar y poder identificar cuáles son realmente los ahorros que el Estado va a ver reflejados con la ejecución del proyecto. En ese orden de ideas, los costos de operación, por ejemplo, están cuantificados a través de una herramienta que se llama el HDM4 y están las mismas cartillas de Invías, las que ustedes consultaron de aforos. Entonces el Estado dice, una vía tiene aproximadamente una vía en mal estado, o bueno, no, una vía, X vía, cuesta por cada kilómetro recorrido, vale 1.500 pesos el costo de mantenimiento de vehículos por cada kilómetro recorrido y el costo de combustible vale 1.059. Por ejemplo, esto es un ejemplo de terreno montañoso, es decir, que a un camión le cuesta recorrer por kilómetro de vía en esas condiciones básicamente 1.500 pesos de mantenimiento. El mantenimiento son aceites y todo el tema de lubricantes, y en combustible le vale 1.060 pesos cada kilómetro, ¿sí? Este es el caso pues, de una vía ondulada. Cuando, cuando la vía está en buen servicio, cuando la vía está en buena condición, perdón, cuando la vía está en mala condición, pues puede que estos 1.500 pesos pase, por ejemplo, a 2.000 pesos y que estos 1.000 pesos pasen a 1.500 cuando la vía está en mal estado. La diferencia de los costos de la vía en mal estado versus la diferencia de costos de la vía en buen estado son los ahorros que va a haber el Estado. Ahí se estaría monetizando el ahorro en costos de operación al mejorar la infraestructura. Entonces, digamos que esta es una forma en la que se puede monetizar ese tipo de ahorro, ¿no? Entonces está para diferente tipo de terreno, las consideraciones que tiene el Estado, esto ya está tabulado, ya está estudiado, y pues nosotros podemos recurrir a esa información pues para poder hacer la monetización. También el ahorro en tiempo de viaje de las personas, ¿sí? Entonces, básicamente, con base en un salario mínimo de 906.000 pesos, por ejemplo, se determina cuánto mensuales, cuánto es el costo de una hora. Entonces, el ahorro en tiempo de viaje es el costo de esa hora de esa persona que se ahorró en el viaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el metro de Bogotá, si ustedes, por ejemplo, le preguntan a una persona que viva cerca del Portal del Tintal, ¿sí? Y que trabaje, por ejemplo, en Unicentro, ¿cuánto tiempo se gasta viajando, ¿no? Entonces, mientras sale de la casa, va al Portal del Tintal, se sube, eso tiene que coger el alimentador, llegar allá, luego subirse al Transmilenio, y del Transmilenio todo el tiempo de viaje hasta la 72, y después se baja de la estación y caminar de la estación al trabajo, ¿no? Eso le puede llegar hasta 2 horas y media o hasta 3 horas inclusive. Yo creo que ustedes habrán conocido a alguien al que le puedan consultar y son tiempos reales. Con el metro resulta que toda esa operación se reduce 1 hora, por decir algo, ¿no? Entonces, se estaría uno ahorrando 1 hora de viaje, 1 hora y media, que le costaría a uno alrededor de 7.000 pesos el tiempo de viaje. Entonces, el Estado ve esa disminución en tiempo de viaje como un ahorro en costos de viaje de las personas. Entonces, digamos que eso hace parte de la evaluación del BAN social.
Y cuando son viajes de ocio, se considera aproximadamente el 40% de ese costo por hora. Entonces, ustedes pueden calcular para el proyecto, digamos, si tienen el tránsito, un camión, pues por ejemplo es una sola persona, pero los buses sí pueden ser de 20 personas, son 20 personas que están generando ese ahorro en viajes, ¿no? Aquí en Bogotá, yo no recuerdo, los viajes ahora son como 250.000, es algo así de ese orden, ¿cierto? Los viajes que se realizan en hora, no lo tengo bien presente, pero eso sería, digamos, imagínense la magnitud que hora a hora y día a día de los costos que está generando, pues los ahorros que se están generando con esas infraestructuras. Esta es la tablita que les digo del HDM4, esta es de una del 2008, y hay unas más recientes, donde tenemos aquí una vía, cuántos son los costos de operación de una vía en buen estado, en regular estado o en mal estado, dependiendo del tipo de vehículo y dependiendo del tipo de terreno. Entonces, con la diferencia del valor que vale operar en buen estado versus el mal estado, es que se generan, digamos, todos esos cálculos de Ban social. Y pues de esta manera nosotros vamos a hacer nuestro modelo financiero. Entonces vamos a ir por nuestro Ban financiero, vamos a ver cómo nos va con esas proyecciones. Por ejemplo, este tema de las tarifas de peaje, estas tarifas de peaje tienen cierta complejidad porque, por ejemplo, ustedes ven que la tarifa a uno nunca le cobran 9.132 pesos, no, le cobran 9.500 o 9.600. Por ejemplo, todas esas diferencias con respecto a la tarifa pueden ser excedentes o sobrantes. Entonces, cuando son excedentes, es decir, que el concesionario cobró de más, o el propietario de la asociación público-privada, eso se le va a contar como ingreso adicional, porque la tarifa pues debe ir redondeada, y si cobra más, pues eso tendrá que ir como aporte. Pero si cobra menos, es como si el Estado le quedara debiendo, es decir, que le dio en el redondeo, le dio 9.135 pesos. En un peaje no se pueden cobrar 9.135, se cobran 9.100. Esos 35 pesos de diferencia es un faltante. Entonces el Estado tendrá que compensárselo de alguna manera, porque eso, por ejemplo, en el peaje aquí de los Andes, ahí en la autopista norte, que estamos hablando de 120.000 vehículos día, bueno, no, como de 70.000, perdón, como de 70.000 vehículos día, 120.000 son en ambos sentidos. Ustedes imagínense 30 pesos por 70.000 vehículos día, ¿eso cuánta plata es, no? Entonces, cuando nosotros estamos en estas cuantificaciones, pues hay que ser bastante preciso. Entonces, la idea es armar un modelo sencillo, digamos, financiero y económico, y ustedes puedan determinar, bueno, en qué estado el proyecto está, y ustedes como proyectistas de la infraestructura, como proponentes de un proyecto, cómo lo van a vender, ¿no? Entonces, cómo van a generar este van, y qué inversión requiere hacer el Estado para hacer posible ese proyecto, ¿no? Entonces, a eso es lo que queremos llegar, y pues la idea es que ustedes en la sustentación pues nos muestren, ahí estaremos pues con los monitores ahí intercalados, cómo realmente fue que desarrollaron el proyecto, ¿no? No como, no el tema de la longitud de espiral o la longitud de circular, no, sino ya como un planificador de infraestructura, donde yo ya estoy correlacionando tránsito con el tema del diseño vial, con el tema de obras de infraestructura, con el tema de presupuesto, el tema de la evaluación financiera. Ya ustedes están en un nivel de planificación, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos ver en las presentaciones. Ustedes cómo van a llegar allá como planificadores, ¿no? Van a vender un proyecto, van a mostrar cómo es su inversión.
qué se requiere, qué estructuras se requieren, cómo se debe comportar el peaje para poder cubrir esa inversión, ¿no? Entonces, digamos que ya aquí estamos en un nivel alto de planificación, ¿no? Que ya tenemos pues el detalle minúsculo de cómo se genera cada uno de los pasos y para poder llegar a hacer una propuesta sólida, ¿no? Entonces, por eso les digo que en el documento pues va todo el soporte técnico de que la espiral es X más Y más Z, etcétera, pero ya cuando ustedes planifican infraestructura, eso no se lo van a ir a mostrar al inversionista, ustedes van a mostrarles un proyecto con todas las condiciones de planificación, que es básicamente al nivel al que debemos llegar, ¿no? Bueno, no sé si está claro hasta acá cómo es cómo cerramos este bucle de toda la planificación en infraestructura, desde el tránsito, el diseño vial, el presupuesto y ya cómo lo correlacionamos con el tema de modelos financieros. Es un modelo básico el que vamos a hacer, pero pues no dista mayor cosa de la realidad, ¿no? Profe, yo tengo una Sí, claro, Luisa. pregunta, pero no es con respecto a lo que tenemos que hacer el proyecto, sino como cuando ya están los peajes establecidos, ¿cómo tienen en cuenta o cómo saben cuándo se alcanzó la TIR del proyecto? O sea, cuándo pueden dejar de tener los peajes como tal. Ya, normalmente los proyectos de concesión o los de asociación público-privada se proyectan a un periodo, ¿no? 20 años, normalmente 25 años, y puede que la TIR la alcancen a los, no sé, puede que la TIR la alcancen a los 18 años o a los 17 años. Ya después de los 17, digamos, la compensación del proyecto. Ya después de los 17 años, todo el recaudo, por ejemplo, es el que se genera ya positivo, ¿no? O inclusive menos. Puede ser a los 10 años que ya pudieron con peaje recaudar el valor del proyecto y ya lo que van a tener son 10 años de recaudo en superávit, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuánto tiempo sabe uno? Hay que hacer el modelo prácticamente año a año, en donde yo multiplico pues cada vehículo, ¿sí? Autobús y camión, porque cada cual tiene tarifas diferentes, por el tránsito, ¿sí? Si multiplico tarifa por tránsito y por 365, tengo recaudo anual. A ese recaudo, pues yo le voy descontando los costos de mantenimiento y hago digamos, sí, pues el gran costo que fue la inversión, armo un modelo financiero así como lo veíamos acá. Entonces yo tengo acá mi gran inversión, ¿cierto? El año cero que me costó aquí, no sé, 25.000 millones de pesos, y en el año 1, en el año 2 voy a tener ingresos por peaje, en el año 3, pero cada 3 años voy a tener un egreso que es el costo de operación y mantenimiento, el costo de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico. Entonces, al final de cuentas, cuando yo evalúo toda esta serie de datos en el tiempo, voy a obtener un valor, un BAN o un BPN y una TIR. Entonces, yo puedo definir de manera detallada en qué año fue que la TIR ya me empezó a dar positiva, ¿no? Porque si yo la hago al año 1, pues negativa. Al año 2, negativa. Al año 3, negativa. Al año 4, negativa. Yo la puedo ir evaluando año a año hasta poder ver en qué año ya empiezo a tener TIR positiva y en qué año voy a tener la TIR que yo esperaba, ¿no? O el BPN que yo esperaba. Entonces, hay que armar un modelo financiero en el tiempo para ver cómo es ese comportamiento. ¿Qué pasa si en el año N no se ha recuperado la inversión? Entonces, ahí es lo que hablábamos ahorita. Entonces, bueno, señor Estado, en ese periodo que usted me está dando, no es posible. Hay que hacer una inversión de X dinero en valor presente para que eso funcione, para que ese proyecto funcione. O si usted me genera un ingreso, no sé, cada 5 años de X dinero, yo puedo hacer ese proyecto, por decir algo. Entonces ahí tendrá que definirse cuánto tendrá que ser el aporte del Estado, ¿cierto? Pero
ese es para garantizar el ban financiero, ¿no? Pero digamos que por otro lado, el ban social debe ser un poquito mayor que el ban financiero porque se supone que hay unos ahorros que el Estado ve reflejados que claramente pues van a ir van a hacer que el ban o el valor presente neto aumente, ¿no? Entonces, si el periodo que ustedes están evaluando da negativo, quiere decir que necesitan que el Estado invierta y ustedes definen cómo será esa inversión, si es en el año cero o si es cada 5 años, si es cada 3 años, ustedes lo definen, cómo se comportaría mejor en el modelo financiero. Listo, profe, gracias. Perfecto, con gusto. Profe, Sí. igual eso entra muy a decisión de nosotros cómo deseamos financiarlo. Sí, sí, ustedes lo deciden. Digamos que ustedes están proponiendo un negocio. Pues, ¿cómo lo van a proponer? Es la idea del ejercicio, ¿no? ¿Cómo ustedes se imaginan que pueden proponer ese negocio que se vea un gana-gana para las partes, ¿no? Tiene que verse desde ese punto de vista, ¿no? Ok, listo, sí. Gracias, profe. Perfecto. Bien, yo tengo otra pregunta. Sí. Digamos, yo entiendo que si uno hace las proyecciones financieras y el proyecto no es viable financieramente, pues el Estado tiene que entrar a poner dinero para que el proyecto sea viable. Pero en caso tal de que las proyecciones se descachen, porque pues obviamente uno sabe que hay mucha incertidumbre, y por ejemplo el proyecto ya se va a cumplir el tiempo de concesión y no he recuperado el dinero, digamos, si yo fuese por ejemplo la empresa que tiene la concesión, ¿hay algún mecanismo que le da garantía a la concesionaria de que se va a recuperar su dinero? Y en el caso tal, por ejemplo, de que yo, siendo la concesionaria, recupere el dinero antes de ese periodo de N, la concesión podría acabarse antes o igual se acaban al mismo tiempo, digamos, ¿cómo funciona eso? Sí, hay varias modalidades al respecto, pero digamos que actualmente, digamos que el riesgo financiero de los proyectos es del concesionario, porque finalmente el concesionario hace los estudios y los diseños, los costea y fuera de eso, pues hace un muy juicioso estudio de tránsito, pues para definir cuál es digamos, el grado de tránsito del proyecto. Entonces el Estado por eso, digamos que deja que el concesionario proponga el proyecto, verifica obviamente que todo sea razonable, debidamente justificado y digamos que asignan normalmente los proyectos digamos que, al menor ingreso esperado. Finalmente, ese ingreso esperado es la utilidad que el concesionario espera del ejercicio, ¿no? Entonces, si invierte 1 billón de pesos, querrá ganarse, no sé, 300.000 millones de pesos y el siguiente querrá ganarse 250.000, digamos que en ese sentido viene a ser como una especie de subasta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, como por colocarlo en un término fácil. Pero ese riesgo financiero es del concesionario. Por ejemplo, hay un riesgo complejo que es, por ejemplo, la devaluación de la moneda, ¿no? Digamos que el dólar suba mucho y pues se devalúa el peso y eso genera pues un impacto grande cuando estamos hablando en estos proyectos que pues finalmente se mueven es con variables macroeconómicas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ese riesgo de cambio, de devaluación, también hace parte de los riesgos del proponente. Entonces, digamos que el Estado, casi que el único riesgo que asume es el riesgo, y eso en parte, es el riesgo geológico y los riesgos de sismo realmente, porque pues eso es impredecible, eso nadie lo sabe. Y por eso pues hay unas aseguradoras que están, digamos que soportando esos riesgos, pero casi que todos los otros riesgos los tiene que asumir el proponente. Bueno, hay casos donde pues eso, digamos que
se diferencia de las diferentes generaciones de concesiones. Por ejemplo, en las concesiones de primera generación, que ya casi no hay, el Estado entregó el estudio de tránsito y en el 80% de los casos no se cumplió. Estaban por debajo, las proyecciones estaban por debajo de la realidad. Entonces el Estado tuvo que hacer una garantía, ¿no? Y es decir, que la diferencia de recaudo que no se tuvo por el tema de tránsito, el Estado lo tuvo que aportar. Pero pues eso fue ese fue ¿un qué? Un riesgo que al Estado le costó miles de millones de pesos, ¿sí? Entonces, para las siguientes generaciones que dijo, no, yo no me puedo hacer cargo de eso porque finalmente el que calcula, el que estudia es el concesionario. Entonces, por ejemplo, esos riesgos en las siguientes generaciones, o sea, de generación en generación de concesión, lo que se fue modificando fue cómo se asigna el riesgo. Entonces, por ejemplo, ahorita si ustedes miran en general en el tema de infraestructura, hay empresas específicamente dedicadas al análisis del riesgo, que es básicamente la pregunta que me haces, porque finalmente todos estos proyectos tienen un gran componente de riesgo y de una u otra manera esos riesgos tienen que estar cubiertos dentro de la oferta, dentro del negocio que se está proponiendo, ¿no? Eso es como, digamos, como si yo voy a hacer un emprendimiento pequeño, ¿no? Un emprendimiento de panes, no sé, con X condición. Entonces, panes para bajar de peso, por decir algo. Y ese componente que hace bajar de peso, resulta que yo no lo consigo aquí en Colombia, sino lo traigo importado. Entonces, ¿qué pasa en ese emprendimiento? Yo estoy sujeto al riesgo que me implica tener que importar ese producto. Entonces, yo no le puedo cambiar el precio al pan todos los días, sino que tengo que buscar un precio que me cubra ese riesgo. Puede que unos meses me vaya bien, puede que otros no. Entonces, así mismo sucede en los proyectos de infraestructura. Las estimaciones deben cubrir esos riesgos. Ah, listo, listo. Muchas gracias. Bien, perfecto. Profe, qué pena, otra pregunta. Sí, claro. Sí, no sé si usted ha escuchado la noticia de los peajes de Cartagena, donde dicen, pues muchos dicen que se cumplió la TIR y pues la población como que está pidiendo que se retiren los peajes porque en teoría se habría recuperado la inversión. Eso lo pueden hacer, o sea, pueden obligar a que quiten el peaje solamente porque ya recuperó la inversión. Era lo que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando resulta que la TIR me dio cero aquí en el año 10, ¿sí? Pero resulta que mi negocio estaba propuesto hasta el año 15 y yo lo había propuesto porque pues esa diferencia que yo tenía entre el año 10 y el año 15 era el ingreso que yo esperaba obtener por la operación del proyecto. Entonces, en esos casos, pues ya hay un contrato, digamos, establecido y digamos que, digamos, quiere decir que el concesionario hizo bien sus estimaciones y el Estado le tiene que mantener ese negocio, ¿sí? El Estado tendría que mantener ese negocio hasta que, digamos, se creó inicialmente. Socialmente, la TIR se llegó a los 10 años, pero resulta que financieramente el concesionario ya tiene su proyecto planteado a 15 años, entonces ese negocio se tiene que mantener. De lo contrario, esa diferencia entre los 10 y los 15 años tendría que el Estado salir a cubrirla, ¿no? Entonces, digamos que hay que ver el trasfondo contractual que tenga el proyecto, ¿no? Porque pues depende de las condiciones que se hayan pactado. Digamos que cuando no se respetan esas condiciones, eso le cuesta a alguien, ¿no? Entonces, o le puede costar al Estado o le puede costar al inversionista, ¿no? Entonces, si el Estado quiere hacer una respuesta social, porque pues sí, claramente ya el proyecto llegó a su equilibrio y
y está en superávit, ese negocio tiene que, o esa diferencia tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces, a veces no es tan fácil decir, sí, ya se cumplieron las proyecciones y ya deben quitar los peajes, no. Lo otro es que, bueno, se quitan los peajes y se va todo el mundo. ¿Quién mantiene esa infraestructura si no hay un recurso, lo que hablábamos acá, para garantizar esos mantenimientos rutinarios y periódicos, ¿no? Entonces vean que así el concesionario diga, listo, ya hoy se cumplió, me voy. ¿Quién va a mantener la infraestructura, no? Por ejemplo, en Cartagena, que están todos esos puentes ahí sobre la Ciénaga y de la Virgen, todo eso requiere mantenimiento, ¿no? Por la sal marina, etcétera, todo lo que eso implica. Entonces, ¿quién va a hacer eso? ¿Con qué recursos? Entonces, eso es lo que a veces hay que tratar de resolver, ¿no? Sí, sí se pueden dar esas respuestas sociales, pero hay que organizar muy bien el cómo y quién, porque digamos, debe existir un recurso para poder ejecutar actividades, ¿no? Entonces es complejo, habría que ver el trasfondo del tema contractual entre el Estado y el concesionario. Ujú. Ujú. Sí, bueno. Y bien, ¿no? Entonces, como lo hablamos, no sé si habrán más inquietudes. Eh, como lo hablábamos, entonces, pues quedo muy atento de las mesas de trabajo que se planeen para la próxima semana. Las programamos y pues seguimos, ya sea en dudas para examen o, o qué, o de proyecto, quedo muy atento pues a las solicitudes. Quedamos atentos ahí pues con Edwin, Laura y Carol. Ujú. No sé si hay más inquietudes. Ujú. Profe, tengo una pequeña pregunta como para confirmar. Sí, claro. Ujú. Entonces, el lunes no habría clase a las 3:30, como para confirmar. Sí, exacto, no habría 3:30. Si este lunes, haría atención de dudas entre 6 y 7. Y el miércoles también entre 6 y 7. El viernes no porque hay examen, pero los siguientes lunes y viernes queda abierto el horario para consultas en el horario de clase. A partir sería del lunes, ¿eso qué sería? A partir del lunes 17, o sea, el lunes 17 y el viernes 21 y el lunes 24 de mayo, pueden haber horarios en las mismas horarios de atención en las horas de clase, pero si ustedes me escriben y podemos agendar de pronto en días intermedios entre 6 y 7 de la noche. Ujú. Vale, profe, gracias. Ok, sí, entonces ya, o sea, ya no A ver. volvemos a tener clases como tal. Perdón, es que creo que el 17 es puente. Ah, ok. Bueno, bueno, no, entonces gracias. No, igual esa misma semana también tendremos horarios de 6 a 7 de la noche. Siempre van a estar disponibles. Ujú. Ya la idea es que ustedes los utilicen, ¿no? Ujú. Profe, yo quería hacer una pregunta de la clase, pero pues no tiene que ver mucho con el tema, y es que, digamos, cuando, por ejemplo, en la mayoría de las vías urbanas que no son concesionadas, la financiación la hace directamente el Estado, digamos, ¿cuál sería el mecanismo ahí? Sí, finalmente, implícitamente en el cálculo del costo del valor de la gasolina y bueno, y de algunos otros impuestos, hay un componente que se va para infraestructura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en el automóvil tanqueamos, hay una fracción de ese costo que es pues para el combustible como tal, pero hay otra que finalmente es para el tema de infraestructura. Entonces, en la ciudad o en general, en cualquier parte del mundo,
hay impuestos implícitos en todo lo que en todas nuestras actividades diarias, que se utilizan pues para diferentes fines, ¿no? Para educación, para salud, para infraestructura. Entonces, digamos que como pues no todo puede ser concesionado, digamos que esa figura de la concesión, eso viene de los españoles de hace algún tiempo, hace más de 30 años yo creo, que era tratar de vincular al privado en las inversiones del Estado. Se está utilizando muchísimo ahorita para desarrollar proyectos de gran magnitud, ¿sí? Túnel de la línea, el metro de Bogotá, etcétera. Pero digamos que todo lo que respecta a la infraestructura de las ciudades, de una u otra forma, proviene de impuestos que están en diferentes elementos que consumimos nosotros, ¿no? O sea, cada vez que nosotros consumimos, una fracción de ese recaudo va destinado a diferentes componentes sí, de lo que requiere un Estado para funcionar, ¿no? Salud, educación, infraestructura, etcétera, ¿no? Sí, profe, pero mi pregunta iba más enfocada, por ejemplo, que pues yo he visto que a veces ha habido propuestas de que, digamos, no sé, van a construir la autopista norte o la avenida longitudinal de Occidente y que se quiera hacer por medio de una concesión. ¿Necesariamente si se quiere hacer eso, se tienen que colocar peajes urbanos o no necesariamente cómo funcionaría ahí la concesión? Sí, claro, porque digamos que cuando, por ejemplo, ese tipo de proyectos, ¿no? El Estado ya no puede colocar más carga tributaria digamos, a los habitantes. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que buscar un mecanismo alterno que le permita hacer un recaudo adicional, pues, para esa ampliación de infraestructura. Entonces, por eso es el tema de los peajes urbanos. Sí, en muchas ciudades aplica, ¿no? Por ejemplo, los norteamericanos, los gringos, eso en sus ciudades tienen peajes con cámaras por todo lado, ¿no? Cuando utiliza uno las autopistas, por ejemplo, ¿no? En general, en todos los países del mundo, cuando se utiliza esas infraestructuras viales que son expresas, generan costo. Es, digamos que el mismo esquema ha pensado el Estado implementar acá. Lo que pasa es que aquí en nuestro medio, pues como la infraestructura no es tan buena, a la gente, pues, uno dice, bueno, pues, ¿yo qué voy a pagar si esto está terrible? Me toca esperarme 2 horas de trancón, ¿no? Ese digamos que es como la complejidad que tenemos. Pero en teoría sí, ese sería el esquema, ¿no? A través de peajes urbanos, generar recaudo para financiar las obras, así como como lo estábamos viendo, ¿no? Vale, profe, muchas gracias. Ok. Ujú. Bueno, no, muy bien. Muchas gracias a todos ahí pues por su participación y asistencia. Y bueno, no, yo quedo muy atento a los horarios que hagamos para atención de dudas. Y bueno, no, nuevamente mil gracias y espero que todo este tema haya sido debidamente comprendido y lo puedan aprovechar en su vida profesional. Ujú. Sí. Muchísimas Gracias, gracias, Fabián. Fabián. Que esté muy bien. Gracias, Fabián. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. igualmente. Gracias, profesor. Veremos el lunes. Gracias. 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 Profe, ahorita, ¿será que le podríamos echar la revisada al modelo un momentico? Sí.